Vamos a iniciar con hay harto. Hola, buenas tardes. No nos vamos a esperar a que se conecte alguien porque, bueno, en esta ocasión otra vez vamos un poquito sobre tiempo, pero bueno, pues muy amenas charlas que prometen. Nos encontramos de nuevo, para los que no vieron la primera charla, nos encontramos en la zona de la Jardín Balbuena, pues con nadie más y nadie menos que con el maestro Luis Villicaña, en el festejo de su cumpleaños número 73. Yo le traje un regalito, pero bueno, pues salgo con un mejor regalo, que es una charla para todos ustedes. Sin duda sé que la van a disfrutar. Muchísimo se va a quedar en el tintero. Unos saludos para los que se están conectando. Iniciamos un poquito antes los comentarios para avanzar. Bueno, le vamos a dar vuelta a la cámara. Acuérdense que yo soy un poquito inexperta en todo esto, pero vamos a darle vuelta a la cámara y ya tenemos aquí al maestro Luis Villicaña. Déjenme checar esto. Muy bien, hola Luis, ¿cómo estás? Otra vez nos recibes aquí en tu casa en el festejo pues de tu cumpleaños número 73. Oye, Bien. pero no, ¿por qué 73? ¿Sí son 73 o no? No, 66. Ah, sí, es un chismosito. Y lo comentamos no tanto por hacer ver que la edad es mucha, porque sí lo es, pero la experiencia y bueno, pues el... Ah, es que yo te dije la edad ciclista. 66. Sí, exacto, ¿no? Tu edad de vida. Bueno, pues nos encontramos aquí con el maestro. Mucho vamos a charlar, como siempre con él. Las pláticas van a ser muy amenas. Luis, en la charla anterior dejamos picada la comunidad de época dorada del ciclismo en México. Me comentaban que por qué no hacíamos más charlas y bueno, pues mucho para comentar ahí. Y muchas personas, ya hablamos un poquito de tus anécdotas, hablamos un poquito de García Balseca. Ahora, ¿qué te parece? Y nos vamos, entre todo el campechano que vamos a hacer aquí, hablábamos en ese día también de los Pedros Delgado y ¿cómo se llamaba el otro? A ver. Contreras y la Vuelta de la Juventud. Dos eventos muy importantes para el ciclismo de México. A ver. Bueno, primero arrancar, mira, nuestro ciclismo obviamente viene de hace un siglo, más de un siglo, cuando tuvimos aquella México-Puebla-México de don Hilario Orozco, el hidalguense, que nada más la ganó 7 veces, para muchos fue considerada el campeonato nacional de gran fondo, la doble a Puebla, eran 260 y tantos kilómetros, 265, y nos tocó en algún momento, como dices, hablar de anécdotas y demás, trabajando al frente de la Asociación de Ciclismo del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues organizar con el profesor Héctor Chávez Urincho y el director del deporte en Puebla, Salomón Jauli Dávila, en paz descanse, un hombre que había cruzado a nado el estrecho de Gibraltar, la frontera entre África y Europa, en la costa, que no es playa, son arrecifes, hay un acantilado impresionante, en España. Y entonces pues surgió esta posibilidad de hacer algo. Vamos a hacer aquella carrera, la clásica, la México-Puebla. Y entonces teníamos aquellos personajes que fueron también parte de la Asociación de Ciclismo del Distrito Federal, cuando tú hablas de los Pedros, porque bueno, las vueltas en México arrancan en el 48, pero ya habíamos tenido en el 32, lo hemos manejado y nos acompañaste, Almita, y nuestros amigos lo saben, aquella participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, del ingeniero Ernesto Grobet Palacio, de don Enrique Heredia, maestro también normalista, y de pues un desconocido, pero que en las listas del Comité Olímpico Mexicano está ahí, Cruz, un hombre que corría la ruta, que nadie lo conoció nunca se apareció. Sin embargo, en las reuniones de los viejos ciclistas, pues sí aparecía obviamente los que mencionábamos, porque tuvimos la fortuna, la suerte, y eso es lo que nos hace quizá un poquito distintos, de haberlos conocido. Al mismo Hilario Orozco, al ingeniero Ernesto Grobet, a Enrique Heredia y a todos los de esa época. Entonces surgen las vueltas, lo decíamos como una anécdota, en una invitación a que el coronel José García Balseca, ya dueño del periódico El Esto, y empezaba a surgir la cadena de los periódicos Los Soles en cada capital, en cada ciudad importante de los estados de nuestro país, y el agregado cultural o el agregado militar, uno de esos dos, de la Embajada de Francia, le comenta al coronel, bueno, si usted tiene un periódico y México tiene bonitas carreteras, es un país fabuloso, con un clima, un sol, ¿por qué no organiza usted una vuelta como la Tour de France?
que siempre defenderé y vuelvo a lo mismo, y me lo comentaron mucho. Decirlo en la femenino. Tour, Sí. no el Tour, porque es la vuelta, no el vuelta. Pero bueno, muchos cometen ese pequeño lapsus, pero es la Tour de Francia. Llega el coronel al otro día al periódico y otros personajes que se nos quedaron por ahí en la memoria, en el tintero, pero el viejo aficionado sí sabe quién fue Arnulfo García, Sí, el hombre administrativo de la cadena del coronel García Balseca, que fue el que creó la vuelta. Y entonces Arnulfo García, pues sí señor, dice, hay un joven aquí, porque el coronel preguntó, ¿se escribe de ciclismo en el esto? Y no era el primer periódico deportivo de México, esa es la afición. Para los beisbolistas es su Biblia. Y como se escribía, o sea, el logotipo era en verde, muchos le decían la lechuga. Okay. Y el periódico Café era el esto, con anécdotas curiosas, porque dice, ¿por qué en café? ¿Por qué en color sepia? Y algún día pregúntaselo a Javier Carmona Solís, los que estuvimos en el esto sabemos la historia. Un día al estar tirando el periódico no alcanzaba la tinta y estaban empezando a hacer el tiraje, pues al otro día tenía que circular o medianoche, en la madrugada para distribución y demás. Y alguien dijo, bueno, si le echamos agua a la tinta y la adelgazamos, y ya no era negra, salió un tanto cuanto café. Oye, y se hizo toda una, o sea, todo muy emblemático el periódico Sepia, Los ¿no? mexicanos tienen esa iniciativa y esa Así es. creatividad, Así y ahí se es. quedó el periódico El Esto. Entonces mandaron traer a un joven que, siendo colaborador del periódico El Esto, era ciclista, Carlos Ortiz Romero. Después, él fue tío de un hombre que fue de la sección de espectáculos del periódico, Fernando Morales Ortiz, pero que también escribía del esto. Y dijo, coronel, bueno, ¿se puede hacer una vuelta? Claro que sí, el entusiasmo, pero sin saber, sin kilómetros, sin mapas en la mano, porque muchas vueltas en nuestro país y en el mundo nacieron en un escritorio, sí, claro, no en la carretera, no claro, con un altímetro, no con un odómetro, no midiendo kilómetros. Y bueno, México-Pachuca, Pachuca-Querétaro, Querétaro-San Luis, San Luis a Guadalajara. Oye, espérate, no. León-Guadalajara. Oye, ¿tienen idea de lo que están hablando? Eran 360 kilómetros. Y bueno, día de descanso en Guadalajara, y luego Guadalajara-Zamora, que es clásica, bordeando el lago Chapala, pero por el lado de Jiquilpan, porque hay una ruta más corta que también después se utilizó en varias vueltas de la juventud. Y nace entonces la Vuelta a García Balseca en el 48, y obviamente todos, y conocí a muchos de ellos, no solamente a Ignacio Matos, que era el jefe, como el que mandaba, el que dirigía el periódico, sino pues había una columna, así como La Escapada de Javier Carmona Solís. Los buenos aficionados, los de nuestra edad o anteriores, se van a acordar de una columna que se llamaba Tachuelas en el asfalto. Okay. ¿Sabes dónde la escribía? ¿Dónde? Era el hombre que tenía la sección de toros. Y en la barredora, ¿qué apuntaba? Los que se caían, los que se bajaban, los que abandonaban, los que tenían problemas mecánicos, los que recibían abastecimiento, los pueblos que con una cubeta les tiraban agua a los ciclistas tratando de ayudarlos. Y se fueron haciendo esos eventos, y surgen, como tú dices, los Pedros. ¿Por qué? Fue muy grande la fuerza, la atracción que logró el periódico El Esto, el coronel García Balseca, creando las vueltas ciclistas, llegando a poblaciones donde nunca pasaba nada, y llegar a una vuelta ciclista y ver a los muchachos en bicicleta. Claro, la primera vuelta, y lo decíamos en tu reportaje anterior, pues gente que andaba en bicicleta por trabajo. Sí, así el es. Policía, que la ganan con Aguilar, y el hecho de llevar repartidores, voceadores, gente que trabajaba repartiendo pan o leche o algo, y un suizo, ya mayor, un hombre que andaba en los 60 años, ya muy grande para la época, llega en una camioneta con la bicicleta arriba en el toldo, su señora manejando. Él había sido ciclista en Europa, pero no traía equipo, pues también tomó la salida. Y total, bueno, pues ahí van las etapas, y empezamos a conocer a los primeros héroes. Hay quien dice que el primer héroe, o el primer famoso, o el primer ídolo más que héroe, fue Juventino el Borrado Cepeda, de Monterrey. Nunca la ganó, ¿eh? Sí, ganó la primera etapa Pachuca. Ajá, nos habías comentado la vez pasada estas anécdotas, y es muy bueno recordarlo, porque no todos los participantes en este espacio ven las charlas en su momento.
A ver, nos volvemos a regresar un poquito porque Sí. vamos brinque y brinque. Me comentabas que esa clásica que ganó el señor Hilario Orozco. Hilario Orozco, ¿fue antes de las vueltas entonces? Sí, claro, O sea, unos fíjate. años. Mira, la carretera México-Puebla se inaugura con una carrera ciclista. Ujú. Pero pues viva México, ¿no? Hay que decirlo claramente, no estaba terminada la carretera, entonces hay un puente clásico en el trayecto, sobre todo en la carretera libre, porque luego la autopista se construyó a unos metros, incluso desde la autopista alcanzas a ver el puente del Emperador, bajando hacia San Martín Texmelucan, después de subir a Llano Grande, pasar por Selva Oscura, Selva Negra y venir en el descenso. Y los ciclistas en la primera edición tuvieron que cargar la bicicleta, bajar caminando, cruzar el río Riachuelo, subir caminando del otro lado. Y en la primera edición se durmió o se pernoctó en Puebla. Y al día siguiente de regreso con el mismo obstáculo del río. Al año siguiente estaba terminado el puente y la carrera pudo hacerse de ida y vuelta. De alguna manera son lo que hemos platicado, Luis, los efectos colaterales de hacer eventos o de traer eventos a las comunidades. O sea, las personas de repente luego dicen, este es un pequeño paréntesis, hablando de los grandes fondos que sabemos muy bien que no es ciclismo competitivo, pero de alguna manera sí llevan beneficios a las comunidades. Obviamente es un negocio, es otra manera de hacer ciclismo, pero sí hay esos efectos colaterales de que las poblaciones obtienen pues visitantes y con ello pues la derrama económica, ¿no, No, Luis? totalmente. La llegada de una vuelta a la población que tú me digas. Claro, las metas volantes son efímeras, son muy rápidas, pero una etapa en la que llega el pelotón y, como dice alguien, desde cargar gasolina o ir a comprar en el mercado la fruta para el abastecimiento de mañana, o el agua, o el hielo, o a comprar el periódico para enterarse de lo que pasaba. Entonces, en esas vueltas, el esto gana muchos adeptos. Decías la México-Puebla, a la segunda edición ya fue ida y vuelta, y es donde aparece Hilario Orozco, de un pueblito que se llama Tezontepec, que está pasando Tizayuca rumbo Pachuca, carretera a la derecha, donde existe un museo, que pues ahí el hijo de Hilario, que nuestro buen amigo ya también desaparecido, Andresito Orozco, hay una calle con el nombre de Hilario Orozco ahí. No había la atracción porque no había la difusión. Y es esto el que empieza a obligar a que, imagínate, la XCX, la estación de radio cubriendo los eventos. Y entonces, lo que nos corresponde ahora, no había quien tomara un micrófono. Así es. Entonces, en las películas tú ves que pues sale el Mago Septién o sale Francisco Rubiales, que todos lo conocieron como Paco Malgesto, pero no se llamaba ni Paco, era Francisco, sí, Rubiales. Y son los que van haciendo este tipo de crónicas y narraciones. Hasta Ángel Fernández por ahí alguna vez narró alguna. Se hacen las películas de la vuelta y el propio gobierno dice, a ver, hay mucha fuerza y es una empresa privada. Hay una anécdota por ahí que el presidente de la República en turno, Ávila Camacho, si no estoy mal en el dato, le pregunta al coronel, oiga, ¿cuánto vale su carrerita? Y ya eran los finales de los años 40, principios de los 50, ya con Ruiz Cortines, después con López Mateos. Pues es una carrera cara de aquel entonces, decir que costaba 2 millones de pesos era un dineral. Lo sigue siendo, pero para organizar una vuelta de tantos días, y dio instrucciones el presidente al secretario de Hacienda de que se le pagara al día siguiente al coronel lo que costaba la vuelta. Pero también hubo instrucciones al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el INJM, que después se consideró el INJUVE, y a la vuelta va creciendo, y luego le cambiaron el nombre a el CREA, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, pero el criterio y el concepto cambiaron. ¿Por qué? En vez de copiar como lo venían haciendo a Europa, que nos traen entrenadores, nos traen ciclistas, aquella famosa cuarteta de Leondú, de Saucy, de Sarrin, son los franceses que ganan la segunda vuelta hasta que aparece el Pollero García, y entonces los estados empiezan a generar, como decíamos de Juventino el Borrao Cepeda, y que muchos lo confunden con Julio Cepeda, mientras que un apellido se escribe con Z y el otro con C. Julio Cepeda, el príncipe de las carreteras, olímpico mexicano, gran empresario industrial y muy buen amigo, él se escribe con C, el hombre de las jugueterías y de las tiendas de bicicleta, con la representación de la marca Chinelli en México, histórica y desde hace no sé cuántos años, muchos, con Andrea Chinelli, el dueño de la marca.
Y el caso de Juventino Borrao Cepeda es con Z. No eran ni parientes, aunque eran paisanos. Y cuando aparece el INJM o el INJUVE, entonces empiezan a hacer medidas de gobierno sin marcas. Corres por tu estado y entonces surge la escuadra de Jalisco y surge Nuevo León y surge la ola verde del distrito y había Hidalgo y había Tlaxcala y había... Los estados empiezan a tener equipos para representar San Luis, obviamente Michoacán, y van a generar con el paso de los años el crecimiento y el nacimiento de grandes corredores, porque después ahorita te digo Michoacán, pero pues ya cuando hablamos de Vitela y compañía ya era otra cosa, eran los mejores ciclistas de México, con Rodolfo, con Manuel Ceja también de ahí, con el Capi Giorni, como se pone ahora, Nacho Mosqueda. Estábamos en Zacapo en la clásica del 15 de septiembre en homenaje a Amado Martínez, y le decíamos, es que Nacho Mosqueda es de Zacapo. No, él es de Guadalajara y siempre corrió por el Zapopan. No, señor. Y también Rodolfo Vitela corrió por el Salceda Gas y por el Zapopan y corrió por Jalisco y fueron campeones por el Distrito Federal. Pero así era el deporte. Y entonces, pues van surgiendo los equipos y presentaban Nuevo León tres cuartetas. Y el Distrito Federal 2, 3, porque las carreras con gente quizá incipiente, porque aquellos franceses nos vinieron hasta enseñar a comer, a llevar abastecimiento, no sabían ni qué llevar, te tocó conocerlas, y muchos amigos seguramente hasta tienen por ahí alguna, las ánforas de aluminio, con un tapón de corcho, con una manguerita, con un tubito para agacharse sobre el manubrio y tomarle. Eran otros tiempos, era otro México, eran otras cosas. Y la anécdota grande de la primera vuelta es en Guadalajara con el coronel García Balseca, cuando pues ver cómo llegaron, porque la llegada de León a Guadalajara, ya lo decíamos, se tuvieron que regresar las motos y los automóviles para alumbrarlos porque se hizo de noche la llegada a Guadalajara. Así es. Y entonces el día de descanso y más, el coronel los reunió y les dijo, mire jóvenes, si ustedes deciden que hasta aquí llegó el ciclismo, hasta aquí llegó la vuelta, al periódico a esto no le va a pasar nada. Nosotros seguimos igual, pero el ciclismo, su deporte, no creo que crezca, ¿eh? Y se paró entonces aquel Borrao Cepeda, que por ahí veíamos una anécdota reciente. ¿Por qué el Borrao? Nos la contaba el propio Juventino, que tuve el gusto también de conocerlo personalmente. En una lista de inscripción de registro de firmas, que todos los ciclistas se anotan, alguien borró un corredor, y después cuando Juventino llega, segundo o tercer lugar a la meta, pues no le entregan su premio. Oiga, ¿qué pasó? Si yo entré, yo fui segundo, lo que haya sido. No, está la lista, está borrado. Y era el borrado porque estaba borrado la lista. Había una anécdota por ahí que era otra, la razón nunca fue tan cierta, pero pues así las cosas. Es que nada es verdad y nada es mentira, todo es de acuerdo al cristal con que se mira, ¿no? Y a cómo hayas participado. Mencionabas obviamente la etapa de los 70s con Rodolfo, con Ceja, con Mosqueda, que como dices ahora se pone Capitán Giorni, y yo siempre lo menciono como Ignacio Mosqueda. O sea, esa fuerza que tiene su nombre que me encanta, porque yo lo recuerdo siempre serio, fuerte, y muy buen ciclista, muy formal. Ahora, te saltaste a los 70s para comentar de ellos, pero bueno, Michoacán tuvo buenos ciclistas. No, históricos. Bueno, es que en el estado al que vayas empiezas a encontrar aquellos que o ganaban una etapa o peleaban o llegaron a portar el suéter oro. Así es. Como le pasó a tu papá en la novena. O sea, ponerse de líder en la vuelta ya era una cosa fabulosa. ¿Por qué? Mencionemos a esos de Michoacán porque, bueno, pues hay que hacerles un honor. Amando Zacapu Martínez y el Potrillo Zárate. Así es, Luis Zárate. Así es. Desconozco que si hubiera otro. O sea, yo he escuchado de ellos. Bueno, es que ellos llegan a selección nacional y son olímpicos. Okay. Y entonces eso hace que resalte y que sea diferente. Pero encuentras ahí un Modesto Urbina, que era de esa época, que era presidente de la asociación y seguía corriendo. Y decían, oye, Modesto, ¿por qué no te retiras? ¿Por qué no me ganan? Exacto. El día que los jovencitos de 15, 16 años, y entonces encontrabas a Barca y encontrabas bueno, siempre ha habido corredores. Sí, esto es importante y me gusta mencionar, obviamente, como dices tú, al Potrillo y al señor Amando Zacapu, pues porque, como dices tú bien, eran los referentes olímpicos de Zacapu. Pero como dices, había muchos nombres, ¿no? O sea, y de ahí van a salir las anécdotas y el ir recordando como a estas personas que acabas de mencionar. Yo siempre digo que hay que hacerles un pequeño homenaje o un gran homenaje y conocer todas esas historias, porque definitivamente muchas personas han formado el ciclismo de cada uno de los estados. Tú conoces de bicicletas y de medidas, y nuestros amigos también. Un cuadro 46
Pequeñito. Pequeñísimo. Pequeñísimo. Vicente Manríquez de Michoacán. Sí, sí. Pues, eterno. Corrió vueltas de la juventud, corrió las vueltas de México, murió de manera trágica en un recorrido hacia San Juan de los Lagos. No se separaba de su bicicleta ni de su suéter del Club Ciclista Morelia, blanco con azul. Nunca ganó. Pero Vicente Manríquez era un personaje. ¿Por qué? Lo conocía todo Morelia. Así Entonces, motivaba y creaba la posibilidad de decir, ¿por qué no? Cuando nos llegan los colombianos y nos traen a la Escobita Morales, Escobita Morales trae un cuadro 50, pues es grande, perdóname, pero aquí hemos tenido otros especialistas también de otra naturaleza, ¿no? Esas son las características que van haciendo a los corredores. Y surgen elementos cuando dices, bueno, donde pasaba la Vuelta se entiende, y la Vuelta no llegaba a Monterrey, mucho menos a Ciudad Juárez. Y entonces el papá de los Darancú, de Pablo, y de los velocistas, de Rubén Darancú, bueno, pues el papá también fue hombre de selección de su estado, hombre de la Vuelta de México. Te digo, el único detalle que yo le vería por el que nuestro ciclismo no creció como en Colombia. Colombia venía atrás de nosotros. Colombia nace su Vuelta en 1950 con el Zipa, porque era de Zipaquirá, el pueblo donde es Egan Bernal, Forero. Entonces el señor Forero fue y les dijo, se puede hacer una vuelta, pero las carreteras eran de terracería y los puentes se pasaban los coches sobre tablas, sobre maderas, y les ganó en bicicleta a los de los coches. Y lo consideran el padre de la vuelta en Colombia, y sale Ramón Hoyos, ya empiezan a ser internacionales, considerado para muchos, otros dirán que no, pero el primer dicen que es Fabio Parra, pero me quedo yo con Ramón Hoyos Vallejo como el primer escarabajo, que se dio unos agarrones con nuestros, y lo tengo que decir con orgullo y con comillas, nuestros, Rafael Vaca, Felipe Liñán, Magdaleno Cano y el que se nos fue hace un mes. Así es, con Román Teja. Con Teja. Un tlaxcalteca. ¿Por qué no por Tlaxcala? Porque ya vivía en México. Y pocos saben y lo dicen. Magdaleno Cano nació en Celaya, era de Guanajuato, y en Celaya nunca lo reconocieron. Entonces lo decíamos, ¿por qué Jalisco hizo esa aplanadora con Ángel Romero? Y te estuviste, bueno, tú lo organizaste, ¿cómo no vas a estar? En el desayuno en Guadalajara, cuando yo decía Federico Ángel, el arquitecto de los triunfos de Ángel Romero, porque Jalisco corría para que ganara un hombre. Así es. No pelearse en quién de los cuatro era, que si era Mosquera, que si era Federico Ángel, el mismo Rafael Vaca, que es campeón cuando se retira el Zapopan, muy joven, por cierto, Ángel, después de 4 vueltas, pero corrían ya por estados. Desaparece la Vuelta de García Balseca, y entonces la llegada de los franceses, otro que te vas a acordar, las bicicletas Automoto. Así es. El equipo Veloclub, donde corría Panchito Lozano. Mi papi corrió por ese también. Ahí está. Entonces, eso fue lo que fue despertando a que hubiese otro tipo de patrocinios. Obviamente, la marca del Coronel, la Saeta. La Saeta, en que el Coronel con más visión, dice, no sabía de ciclismo, pero era un hombre con una visión empresarial. Dice, ¿qué hacemos con los ciclistas? Casi todos vienen aquí, y hay que decirlo con todo su nombre, con todas sus letras, llegan por hambre al deporte, como en el boxeo, pasa igual y sigue sucediendo. Y les puso tienda a más de 4, por decir un nombre, Ángel Romero, Joel Serrano, Pancho Lozano, Rabanito Díaz en Puebla, y Alfonso, un saludo, desde luego, subcampeón de la Vuelta de García Balseca, de los tiempos ancestrales, y la Vuelta no es continua la de García Balseca, pero ya apareció la de la Juventud, que también se llamó del Himno Nacional y que nació con 4 o 5 etapas, pero los Pedros, Pedro Delgado, finito, delgadito, don Pedrito, y Pedro Contreras, un hombre hasta de hablar brosco, osco, y empiezan a hacer, tienes por ahí una colección sensacional, porque sí es cierto, se hicieron como cuentos, como revistas de lo que era la Vuelta, ¿sí? Y empieza a haber cambios. Y desaparece en la edición 11 con el triunfo de Jacinto Brito, la última Vuelta de García Balseca, pero ya había aparecido un Porfirio Remigio, Estado de México, ya no había polleros, que hubo 2, González Linares y el pollero Ricardo García, pero aparece un Porfirio Remigio. Y Porfirio Remigio, de lo que le pinten a Remigio le queda corto lo que digan de Porfirio. Un accidente en Jamaica por circular en México a la derecha, y en Jamaica se maneja a lo inglés con los carriles invertidos, y en una curva salió por ahí un conductor y le atropelló a Porfirio,
tiene una pierna más corta que la otra, pero Porfirio andaba en pista, andaba en montaña, andaba en plano, hacía escapadas. Aquella vez que le gana la vuelta a Martín Emilio Cochise Rodríguez saliendo de Zacatecas para Aguascalientes, que no son más de 120, 125 kilómetros, y ¿era tu padrino o de Héctor Atilio? De los tres. Bueno, de pues, los tres. ¿cómo es Remigio, un hombre que decías, no tiene escuela, no tiene preparación, tiene pero tiene un corazón y tiene una fuerza, el indio de acero? Y le dice, ten cuidado desde la salida, le dijo Atilio, y le dijo Porfirio, nada más ponte vivo atrás, que no pasen los coches. Iban las motos con las ruedas colgando, con los técnicos, y le dijo Porfirio al Zorro, otro gran personaje de los que llegaron a México, se quedaron a vivir aquí y aquí murió, Atilio Lambertini, su fábrica de uniformes, La Reale. Así es. Que la llevaba su esposa y ahí trabajaba tu mami. Sí, también ahí, eso estábamos recordando. Fíjate, pues esas cosas. Déjame comentarte esto, Luis. Cómo en cada uno de ellos hay una historia inmensa. Ahorita que hablas de Porfirio o de muchos otros más, cada uno tiene su particular historia de cómo llegó al ciclismo. Todos. Y la fortaleza, como dices tú, sin escuela y sin nada, cómo logran enfrentarse a los europeos, a los colombianos tan fuertes, ¿no? Oye, Luis, solamente dame este dato. Esa carrera donde Hilario Orozco ganó varias veces, la de Puebla, ¿cuántas ediciones se hizo? Él la ganó 7 veces. Ajá. Pero no había campeonatos nacionales. Entonces alguien de aquella época, los años 30, 40, hasta que surge la vuelta, le llamó el Campeonato Nacional de Gran Fondo de Resistencia. Okay. Porque eran 260 kilómetros. El número de veces que se haya corrido, te miento si te digo fueron 9 o fueron 11. Pero él la ganó 7. La ganó 7 veces y era histórico Hilario Orozco. Nos tocó platicar con él, sentado a las afueras de su pequeña agencia de bicicletas, ahí en la colonia Condesa, y vivía el momento de cómo se platicaba, porque decía, es que los premios eran una caja de calcetines que traía 3 pares de calcetines. Si salían blancos, qué bueno, porque servían para correr, ¿sí? Y lo decíamos contigo, un ramo de flores o un adorno o un traste para la casa, el Día de la Madre clásico, una licuadora o la olla express para llevársela a la mamá. O salir en la portada del periódico, ¿no? Ya eso era... Aparecer en el periódico era sensacional, ¿no? Y eso a muchos los llevaba a decir, tengo un comentario, en otra época, pero no, también en los años 60, sí, 60, porque fue olímpico 68, Heriberto Díaz, Ajá. La Pulga, porque es muy bajito de estatura. Entonces todo el mundo decía, es que no puede ser, y si lo pones en el 100, no corta el aire. A un Juárez, sí, claro, a un Del Monte, sí, claro. No, pero a un mercado. Sí, no importaba que no les cortara el aire, sino que cómo tiraba y cómo jalaba. Y cuenta Heriberto, un saludo desde luego a nuestro buen amigo, compañero de tantas y tantas carreras, que decía, es que no los voy a cargar. Claro. Y yo los vi cuando yo era de Tlaquepaque, veía pasar la carrera, decía, yo voy a ser como ellos, pero yo les voy a ganar, porque donde yo estoy veo que 1 o 2 trabajan y los demás atrás vienen más tranquilos. No, aquí hay que darle. Y ahí está, primero desde Tlaquepaque, que era su equipo, a llegar a Jalisco, la selección Jalisco, la selección nacional y olímpico. Así de fácil se dice, sí, porque así. Muchos pueden decirte, pues sí, fue olímpico, pero no corrió. Como el recién desaparecido también José Luis Colex. Pues eso son cosas que dependen a veces del entrenador. Sí. ¿Sí? O muchos entrenadores, como uno que le dijo a un joven que conocemos muy bien tú y yo, que se llama Héctor Manuel. Sí, se me hace Rojas conocido. Mares. Sí, dijo, mientras yo sea el entrenador, tú no vas a ser seleccionado ni vas a usar un suéter nacional. Y eso es un daño que se le hace mucho a los jóvenes. Más reciente, más para acá, ya en los años 70, 80, porque estaba yo en el velódromo olímpico, Eduardo Miranda del Moral, velocista sensacional, que siendo juvenil le ganaba al medallista olímpico de Los Ángeles 84, Manuel Yoshimatsu, que también salió desde infantiles, y el entonces presidente de la Federación, Guillermo Gutiérrez, fueron a una gira por Estados Unidos, y en un arranque de esos de nerviosismo del funcionario, le dijo, aquí está tu pasaporte y te regresas como puedas, y lo abandonó en Estados Unidos. Uy. Eduardo se fue a correr a California, a correr circuitos,
y a ganar primero para comer y después para tener para el regreso. De esas historias hay muchas, ¿verdad, Luis? O sea, digo, y no lo decimos porque, bueno, pues obviamente familia todavía de estos personajes que participaron en estas anécdotas, pues a lo mejor todavía vive, aparte de la familia, y no lo decimos por ofender o por estar tocando las partes negras, que hay muchísimas, y vergüenza daría contar muchísimas de las que sucedieron. Totalmente. Mira, por ejemplo, hablamos de México 68 con Casola, hablar de Jesús Sarabia. Luigi lo dio de baja y dijo, estás acabado, también bajito, ¿no? Pero Sarabia era un escalador fuera de serie al que los colombianos decían, es que trae motor. Y los europeos decían, ¿por qué no está corriendo en Europa? Y lo mismo pasó con aquellas generaciones de la Ola Verde, del Jalisco, de aquellos corredores históricos. ¿Por qué no corrieron en Europa? Quizá porque no había el contacto para llevarlos a Europa. Sí lo existió ya con Radamés en el 68, pero desafortunadamente Radamés Eliud Treviño Llanas se mata en una carrera aquí cerquita en Texcoco, de Calpulalpan y regreso para ir a Indios Verdes. Carrera que, por cierto, ganó Agustín Alcántara y nunca se entregaron los premios. La patrocinaba Casola con la Escuela de Ciclismo del Departamento del Distrito Federal. Y entonces, de ese equipo, un Chucho Sarabia que estaba dado de baja ya fuera del Sedón. Pocos fueron a Múnich 72. Ahí aparece nuestro amigo Marco Hernández, el Pollito. Ahí llega Joaquín Martínez Puma, que ya corría para Windsor. Y llegan a esos juegos y aparece Arturo Cambroni. Pero entonces surge un velocista Puma, a que nunca lo llevaron a ningunos juegos. No fue a Montreal, no fue a Múnich. Fernando Sosa Ficacci. Sensacional sprinter, que por cambio de época, si quieres, por generación, pero se enfrentó a José Mercado, entrenado por Jan Alsop, y un hombre que se dio el gusto de correr contra Jocelyn Love, el canadiense, contra Anton Tak, el checo, porque todavía era Checoslovaquia, y que les ganaba y les decían, vente con nosotros a Europa, tú vas a ser ciclista, y vas a ser profesional y vas a ser bueno. Y no se les daban los lugares a los muchachos. Y entonces surgen los cambios en la federación. Desaparece la época de muchos años del ingeniero Ernesto Grobet y viene el tiempo de los estudiantes, los polis y las universidades. Y también acaba de fallecer hace 10 días. Fernando Franco Hidalgo. Luis Muciño también, en paz descanse. Por ahí leíamos una nota que dijeron que el accidente de César Muciño hace 30 años, que por cierto hubiera cumplido 50 César, qué agarrones con Gabriel Cuevas, ¿eh? El kilómetro contrarreloj fueron bajando cuando se corría en el velódromo Agustín Melgar, sin techo, con otras condiciones, con otras bicicletas, 1.7. Y hicieron 1.7 que lo tenía Radamés Treviño, el 68. Entonces, decirte que tenían esas marcas en el 80, ¿por qué no mejoran los tiempos? Ya tenemos un mexicano que ya bajó el minuto, Romero se llama, se apellida, Carlos Romero, ya bajó el minuto. Entonces, ¿cuándo se van a bajar los 4.000? 4 minutos en 4.000. Los mexicanos todavía no llegan, pero ya los australianos, los ingleses, los alemanes, no bajan los 4, ya alcanzan haciendo 3 minutos en los 4.000 metros. Entonces, se hacía 1 minuto 7 segundos en esas pruebas del kilómetro contrarreloj. Y entró por ahí en los tiempos de Dionisio Uribe como presidente una firma de cigarros, que ya por cierto ni hay, para ponerle solo una calcomanía en el cuadro. Los cigarros ya no hay, eran Baronet. ¿Cómo iban a traer una marca? ¿Cómo iban a decir? Y empiezan las autoridades otra vez, llámese en ese entonces el CREA, que era el Instituto de la Juventud, que veía por esas cosas. No pueden llevar marcas. ¿Y por qué no? Y entonces empieza a Colombia a ponernos el ejemplo con Manzana Postobón, con Pilas Barta, Pilas Barta, sí, con Café de Colombia. Y en México hubo un genio que dijo, oiga, ¿y por qué si los barriles de petróleo que tenemos tanta producción, por qué no en los barriles se les pone algo que diga hecho en México? Sí. Y no sabía que los barriles no existen. Es una medida, pero se da en tanques en los que va el petróleo, en los barcos, en los buques, no van barril sobre barril escalonados uno encima del otro, ¿no? Y entonces todo eso, pues vienen los tiempos, decías, ya más modernos, se retira Agustín Alcántara, por cierto, las placas en el velódromo olímpico de Agustín Melgar, con toda la tristeza del corazón, da vergüenza, ya las quitaron, ya desaparecieron. Ahora es Centro de Espectáculos Velódromo Olímpico, cuando es una instalación que es icónica, histórica. No, pero la UNESCO la nombró como un edificio histórico para la humanidad.
Sí, Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Los que llegan a los puestos de poder, de alguna manera al desconocer la importancia, las formas hasta del mismo deporte, a veces hasta habiendo sido deportistas o haber estado tan cercanos, pues sí como que luego le meten el pie a muchas cosas muy importantes, a la continuidad. seguramente si a estas personas que ahora están al frente de esta fiscalía, no es fiscalía, ya no es delegación, alcaldía. Si les dice Sole Ritter, no saben ni quién es, que fue el primer récord que se estableció antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68. O si les dice Eddy Merckx, pues tampoco, ¿verdad? Sí, tampoco. Edward Joseph Louis Merckx, un belga. No, pero esas instalaciones, alguien dijo ahí, mira, queda perfecto un escenario, aquí ahora bailan reggaetón. Deja dinero. Sí, se cobran las entradas, hay tribuna, hay luz. Se vende comida. Pero ¿por qué no lo hacen en el Palacio de los Deportes o en la Sala de Armas? Tenemos mucha más tradición y más resultados con Belén Guerrero y con Manuel Yoshimás, medallistas olímpicos, en velódromo, en ciclismo, que en la Sala de Armas, con todo respeto con María del Pilar Roldán de Gifening, la primera mujer que ganó una medalla olímpica en México 68. Retomando un poquito el que comentamos, la parte oscura del ciclismo, que hay mucha, y lo estamos hablando desde dirigentes, entrenadores, deportistas, todos tienen su historia y como dice popularmente el barrio, colita que les pisen algunos, obviamente se toca con respeto y nunca con estar ofendiendo o estar echando habladas. Esto es parte de la historia, o sea, de alguna manera es importante. Y recordemos que si olvidamos nuestra historia estamos ahora sujetos a repetir el error. Y realmente sí me sorprende porque, digo, yo no soy ciclista, yo no tengo nada que ver como tal con el ciclismo competitivo, hija de un director técnico, de un ciclista, cercana a las bicicletas de mucho tiempo, pero pues a veces es sentido común darnos cuenta que hay cosas que luego no se hacen muy bien, que no se da continuidad y todo, ¿no? O sea, sí es parte de la historia tocar estos puntos, nunca ofendiendo, nunca diciendo estos hijos de su quién sabe qué, aunque muchos lo pensemos, se lo merecen. Y muchos que llegan a estar involucrados ahorita actualmente también, pues vergüenza les debería de dar sacar la cara. Pero son historias que las habla la comunidad, las dicen en cortito, y bueno, pero ya las que están cercanos lo saben muy bien. Bien decía Ramón García un día que entre gitanos no se leen la mano. Es un dicho. Y de alguna manera lo que nosotros hablamos dice más de nosotros que de las personas. Esas historias ya se conocen, las conoce la comunidad. Luis, entonces, bueno, mucho va surgiendo. El velódromo es otro tema, la preparación de los ciclistas, aquellos ciclistas que salían de manera natural con esas facultades, es impresionante. Acabas de mencionar uno, Ramón García. Así es, Ramón García, todos, yo de verdad los invito, ahorita le decía yo a Evelia Pérez, que me compartieron un reportaje que le hicieron en algún momento y me dice que le da pena. Luego, compártelo porque formaste parte de la historia del ciclismo femenil en una época y entonces con eso me encuentro con muchas personas que les da pena y son ellos los que nos pueden compartir toda su historia. Luis, pues mucho hay que tocar. A ver, retomemos la historia de los Pedros, hablemos de los Pedros. Yo sé que tú tenías cercanía con ellos. Aparte, tú naces en el ciclismo, empiezas a crecer, te vas involucrando, tienes una muy buena memoria y mucho interés, porque de alguna manera mucho de lo que me cuentas como tal no lo viviste, pero tienes el interés de que lo escuchaste de las personas que lo vivieron, se te queda en la memoria y es un placer y de verdad un privilegio que nos lo compartas. Háblame de esos Pedros, háblame de las personas que estaban ahí involucradas para hacer la vuelta de la juventud. Pues es que lo que a ellos les toca como funcionarios del Instituto de la Juventud Mexicana. ¿Fueron no ciclistas solamente, los dos? No, ese es un punto a tocar. No fueron ciclistas, sino que eran los funcionarios. Señores, hay que hacer vueltas. Como sucedió justamente hablando de don Pedro Delgado. Llega un momento en que la edad pues lo rebasa, como nos está pasando ahora a muchos. Y entonces dice, don Pedro se jubila. Y entonces él crea, con el profesor José Regino López Acosta, y dice, oye, ¿quién va a hacer el ciclismo? Y se levanta por ahí un buen amigo también, el profesor Hildaberto Jandete Trejo, yo, profesor de educación física, sin ningún antecedente en el ciclismo. Así llegaron los Pedros, eran los encargados y entonces el desarrollo del ciclismo, el Instituto de la Juventud Mexicana y la vuelta como tal, y empezar a organizar las clásicas, y entonces tener que aglutinar a los equipos, en aquellos tiempos la México Necaxa, o los equipos como el Sosa Texcoco, como el Necaxa, veíamos hace unos días que también Sergía, sacaste un reportaje ahí,
el mejor corredor de Naucalpan, porque corrió por el Hipódromo de las Américas, un uniforme en amarillo con azul, y después se llamó Centro de Espectáculos México, algo así, también Hipódromo, que por cierto está cumpliendo 80 años el Hipódromo, a los que les gusta ir a apostar. ¿Cuántos deportistas y cuántos artistas no acabaron sus fortunas justamente ahí en el óvalo? Que es parte, dato curioso, pero para meterlo con el deporte. El Sedón está construido en una parte de lo que es el Hipódromo de las Américas. Sí, están juntitos. Porque el hipódromo, desde la parte de arriba de la pista, en la curva, lo que tienes abajo es el velódromo. Y más al fondo, la parte de atletismo y demás, todo terrenos de la Secretaría de la Defensa. El Sedón está construido en terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, surgen esos clubes y lo que hace entonces los Pedros, pues había equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, había el equipo del famoso Sope Pérez de atletismo, y hay un circuito en Chapultepec, el circuito del Sope, porque él corría por SOP, Secretaría de Obras Públicas, y él era el Sope, y entonces el circuito así se llama, y se corría el suéter azul con blanco del SCT, y unas niñas que vivían aquí en Jardín Balbuena, aquí a espaldas en la casa que tienes tú a la vista ahí, eran ciclistas que corrían, porque era el velódromo. Después el metro, que quizá con Juan Martín tuvo su mejor exponente, también José Luis Castañeda, en paz descanse, también hace un mes que se nos fue Pepito, también corrió por el equipo del metro. José Licona era el entrenador, otro corredor que, de esos que, ¿qué tiene el ciclismo? Están en todas las salidas y a lo mejor no ganan nunca. Licona ganó una de homenaje o de reconocimiento, de aniversario del periódico esto, que era la Vuelta al Cóndor. México, Cuautla, Cuernavaca, México, y llegada al Zócalo en 20 de noviembre, y la ganó José Licona. A lo mejor fue la única carrera brillante que tuvo Pepe Licona, pero bueno, eso los vestía para siempre. Y entonces lo que hacían los Pedros era ir creando carreritas. Y decíamos también de otra organización del gobierno, pero más de la ciudad, Acción Deportiva del Distrito Federal, donde estaba el mayor y luego coronel Antonio Aro Oliva, con Andresito, el Capi, no tu papá, pero el Capi le decían porque la señora también era la Capi, eran los jueces de una liga interzonas con otros clubes más, ¿cómo les diríamos? No quiero ser peyorativo, no es decirle humilde, no es insulto, más modestos. Más modestos. No con presupuesto. Y un señor Larrin, con un patrocinio de ya no existe, un ron, Club 45, y hacían sus carreras, porque estaba de moda y comienza a salir en el periódico. Y entonces el corredor decía, ¿vamos a la de Interzonas o vamos a la del Injuve? ¿O nos vamos a correr acá? ¿No? Y entonces los Pedros fueron creando esa organización, la Vuelta fue creciendo, la hicieron internacional, empezaron a venir los colombianos, digamos de Martín Emilio Cochise Rodríguez, y hasta que llega Juan Pachón y gana la Vuelta de la Juventud, porque los colombianos que tenían quizá 10, 15, 20 años atrás de el desarrollo deportivo de México, venir a ganar la Vuelta de México para ellos no importaba, y lo seguimos diciendo, porque cuando vinieron todavía en los últimos años Ruta a México, los contrataban los equipos mexicanos, como el equipo de Hilarión Sánchez, por ejemplo, el equipo de Rosendo Ramos, el equipo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, contrataban corredores colombianos, y ya corriendo, echándole un montón todos al Halcón de Guamantla, a Miguelito Arroyo, pues no les importaba si el uniforme era amarillo, azul, rojo, blanco, verde. Ellos querían que ganara un colombiano. Porque regresar a Colombia para ellos vestía mucho haber ganado la Vuelta de México. Y entonces surgen esos enfrentamientos y empieza el desarrollo de las vueltas y van creando en esa secuela, desarrollando, tu papá estuvo, Guatemala, Costa Rica, otros con menos nivel, no tanto en Panamá, pero nos tocó estar como entrenador nacional en el 81 en Puerto Rico, donde había ganado la Vuelta Rafael Vaca. Y nos piden a nosotros que les organizamos la Vuelta en el 81, y dice, ¿nos podría usted organizar la Vuelta? Sí, ¿cómo no? Pero es que no sabemos cuántas se organizaron, si había 5, 6, 7, ¿qué número les gusta? Dime un número, el 9, el 13, el 10, el 10. Pues organizamos la 10ª Vuelta a Puerto Rico, el número era lo de menos. Sí. La corrieron allá, estando nosotros en el 81, y en el 82 la fue a ganar un conocido que también corrió con tu papá, se llama Raúl Alcalá Gallegos. Sí. Fue y ganó la Vuelta. Aunque no lo comenta mucho, pero sí, así es. Pues mira, hay una anécdota que cuando se acuerda y no estoy en sus 5 minutos, que no me quiere mucho,
Le platicamos cómo eran las etapas. Digo, mira, hay una etapa en la que vas a llegar de una autopista, salen a la lateral, se va haciendo angosto, vuelta a la derecha, siempre hay un charco que invade toda la cinta asfáltica de la calle, vuelta a la izquierda y meta. Salió, llegó, vio, y cuando regresó dice, qué bárbaro, hasta el charco estaba, y ganó la etapa y ganó la vuelta. Ahora, ¿qué sucede, Luis? Por ejemplo, bueno, a muchos no nos quiere a veces nos quiere, a veces no tanto. A veces es de memoria selectiva y bueno, pues se le respeta, sin duda, un gran elemento del ciclismo de México de manera internacional. Qué importante es eso que dices, porque tú estabas allá en ese país, le diste los detalles que le ayudaron muchísimo, o sea, que no es lo mismo que llegar desconociendo, ¿no? Pues mira, años antes, en el 77, nos tocó llevar al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México a la Vuelta de Cuba. Como refuerzo, Luis Rosendo Ramos Maldonado, el ingeniero agrónomo. Otro que se me hace conocido. El Chendo, nada más. Y pues fuimos a la Vuelta, pero prácticamente a ciegas, porque la invitación a la UNAM pues nos llegó diciendo, oigan, ¿quieren ir a la Vuelta de Cuba? Se van pasado mañana. Pero nadie nos dijo que subir la Gran Piedra necesitabas llevar casi los avances que se usan hoy en día. Sí, claro. Lo más que se conseguía de aquellos Sprox dorados, marca Sontour, que eran más de lucimiento, lo más que conseguías era un 28 dientes. Y no subías la Gran Piedra con 28. Pero si llevabas un 22-14 Regina, aunque fuera dorado, perforado, subías nada. Entonces, el año anterior, en el 76, la había ganado Rodolfo Vitela. Y nosotros llevamos como refuerzo, porque era de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Rosendo. El resto de los corredores sí eran de Pumas. Y eso que oyeron sonar es el teléfono, porque tiene un aumento de volumen. Y entonces, Rosendo dice, yo puedo pelear, ¿me permites, me das permiso? Te decía un corredor, de pelear la Gran Piedra. Y con un 42-24 no la ganabas, no subías. Corazón, recuérdame la edad de Rosendo, porque bueno, yo sigo impresionada, o sea, el ingeniero como tú le llamas, porque es ingeniero agrónomo, zootecnista. ¿Zootecnista se llama así la carrera? Ingeniero agrónomo nada más. No, es ingeniero agrónomo. Ah, ok. Es un fuera de serie, o sea, yo sigo impresionada de ver los recortes de que era un niño y se enfrentaba a grandes. Niño. Él es un producto de Juan Lozano Villarreal y de Mario Lozano Villarreal, que eran los maestros de deportes en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que lo entrenaban en especial a Rosendo. Y destacó siendo de 15 años, corre la transpeninsular también a los 16 o 17 años y resulta que pues la federación los deja correr a los juveniles porque Rosendo, para los que no lo quieren, dicen que no vale la pena, pero 3 campeonatos panamericanos, 2 en juegos y 1 en campeonato panamericano. Mis respetos para lo que sea, Rosendo es punto y aparte. Ahí diría el barrio, esos comentarios son de ardilla, ¿no? Porque definitivamente hay que reconocerle esa fortaleza y esa juventud para ese terreno como la transpeninsular, como bien lo mencionas. Y te menciono porque lo que decías, o sea, se nutren muchos equipos con ciclistas extranjeros y en algún momento pues les sale el nacionalismo y pues ya no apoyan tanto al equipo al que pertenecen, sino a los compatriotas que vienen. O sea, de alguna manera se da. O sea, yo creo, ¿no? Quítame de ese error. Nos van surgiendo los nombres. Cuando dijiste hace un momento, de Ramoncito García. Él corrió con nosotros en juveniles, un campeonato nacional en Jalapa. Jalapa, Veracruz, está en el cerro. Entonces, ¿dónde encontrabas calles planas para correr los 4,000 metros, el kilómetro, la velocidad? Nos llevaban a Perote. Y ya había ganado Joaquín Martínez los 4,000 metros de persecución, ¿no? Porque era en línea contra el reloj. Y sale uno de Jalisco por allá y dice, falto yo. Y ese Jalisco llegó y se llevó la medalla de oro. Joaquín Martínez se tuvo que conformar con la plata. Y esa medalla de oro se la llevó Ramón García. Desde juveniles. Ahora, me preguntaba la edad de Rosendo. ¿Exacto? No te lo sé decir, ¿eh? No, me refería a que en ese momento, la edad en ese momento, ¿verdad? De la carrera. Sí, ¿qué año sería? Nosotros fuimos en el 77. Okay. Debe haber tenido 22 años Luis Rosendo. Ya luego la vamos sacando, ¿no? Pero sí, sin duda siempre un gran atleta, siempre. Sí. No, y además el respaldo atrás de su homónimo y su padre, don Rosendo Ramos de Anda, hacía el ciclismo de otra manera, porque habíamos conocido aquel Nuevo León de Isaías Garza, obviamente de Radamés Treviño, había un Sergio Chinchán Martínez que usaba un plato. Imagínate, traía en la multiplicación un 56, cuando todos traíamos 52 o 53. Entonces
Entonces decían que traía otra charola para ir rodando. Eran los ciclistas de la época, ya había existido Montemayor, y había estado también, obviamente, decíamos, de Julio Cepeda, del Borrao Cepeda. Siempre, Jomar, el nombre de Joaquín Martínez, era un ciclista de Monterrey, compañero de Julio Cepeda, que su negocio de bicicletas era Bicicletas Jomar, Joaquín Martínez. Entonces, nuestro compañero en la universidad, desde infantiles. ¿Y qué pasa? Corríamos desde infantiles, llegábamos a juveniles y ahí aparecían los Pedros. Y la anécdota con don Pedro Delgado, llegamos porque pues, el Politécnico y la universidad eran lo más fuerte en juveniles, quizá con 10, 12, 15 corredores cada escuadra. Llamaba la atención y al sedón, las mangas de tu uniforme, mangas verdes, y decían sedón. Y la carrera, lo decíamos en el reportaje anterior, la patrocina el Acros, nosotros era amarillo con rojo. El nombre de las estufas y los refrigeradores todavía existen. Y don Pedro dice, no, ustedes me van a acabar al patrocinio. Entre Poli y Universidad ganaron del 1 al 9 y el 10º lugar José Martínez de Lacros. No, se me van a acabar al patrocinador. Todos los de manguitas verdes se van a primera y nos pasaron sin ser de segunda nunca. Eso hacía que en alguna forma encontrabas que no había un desarrollo lógico, porque hay que decirlo honestamente, Alma. Nosotros fuimos empíricos. Así es. ¿Sí? Ya cuando llegan los franceses, cuando la época de tu papá con Atilio o la llegada de Cazzola, van aprendiendo. Pero los que nos íbamos al autódromo a rodar 40 kilómetros o a veces 50 o 60, daba lo mismo. A veces si un coche te seguía y te daba el cambio con el claxon, o decía, pues ahí denle 10 vueltas. No había entrenamientos a carretera, no había fondo, pero teníamos quizás ciertas facilidades o facultades y las carreras eran cortas, a meca, 40 kilómetros, 60 kilómetros, 50 kilómetros, y ya los de primera categoría, pues ya era la doble a Pachuca, sí, o a Cuautla y regreso, y entonces como juvenil te costaba mucho trabajo. Por eso venían esos cambios, esas etapas generacionales. En la pista era mucho más sencillo, pero a mí me tocó, y lo decía yo en días recientes, correr con José Mercado. Sí, correr con Julio Mugué y Guillermo Mendoza en el tándem no era cosa fácil, ¿no? También se aprende con Radamés, con Agustín, correr con Belmonte, que te armaran un equipo de 4,000 del otro lado, o hay una foto por ahí, está en la identificación de uno de mis correos. Atrás de mí está la Pulga, corriendo por Cóndor, que eso hizo que las marcas de bicicleta, Benotto fue después, pero decíamos del Automoto, decíamos del Veloclub, estaba el Cóndor, estaba Windsor, estuvo Benotto, y esas marcas de bicicleta desarrollaron al ciclismo y al ciclista. Qué gran error eso de quitar las marcas, ¿verdad? De verdad. Por eso yo creo que no hubo continuidad. Eso fue. De alguna manera ejerciendo el poder cuando se llega ahí. Oye, a ver, entonces platícame un poquito. Entonces, Rosendo, nos vamos brincando y ustedes nos van a perdonar. Ahí vean la charla. Agarren lo que les gusta porque hay muchísimo y nos metemos a un tema y a otro. Platícame esa gran piedra. Pues mira, Rosendo aparece desde infantiles, decíamos como anécdota. Rosendo vino a México a ganarle el Nacional Infantil a Ernesto Hernández. Y Ernesto Hernández fue al año siguiente a Monterrey a ganarle el Campeonato Nacional a Rosendo. Pero sí existían, y en días recientes también una plática así muy, con Rosendo precisamente, de Rolando Ramírez. En paz descanse, joven, se fue muy rápido. Un gran campeón en infantiles que me dice Rosendo, según yo tengo entendido, Rolando Ramírez fue el máximo ganador en infantiles. Se corría de 5 a 15, luego lo recortaron a 14. A mí me tocó todavía hasta 15 años. Y entonces el Rolo Ramírez, digo, a ver, espérame. Hay por ahí un Gilberto Montiel, Castillo, por cierto, segundo apellido, y está también un Politécnico, que ganaron 7 veces. Y hay un Pancho Domínguez de Sinaloa, que ganó 7 y pudo haber ganado 8, pero su primera participación en un nacional fue en Oaxaca, y el papá llegó, el papá lo cargaba hasta en la escalera del hotel era un muchachototote, demasiado fuerte, y todavía por ahí anda Pancho Domínguez, con negocio de bicicletas en Mazatlán. Y decía, es que aquí están mis papeles. No, señor, usted trae acta de nacimiento, copia fotostática. Y con toda pena, y la junta la llevaba Orlando Horta, el cubano, que era el responsable de los infantiles y juveniles de la federación. Este punto se ha manejado durante años.
y con la pena, pero con acta de nacimiento, copia fotostática, no corre. Ajá. Y no lo dejamos porque yo era el delegado de la UNAM. Sí. Y no corrió, y en los siguientes años Pancho Domínguez fue una aplanadora que no volvió a perder. Entonces, pues que si ganaron 6, que si ganaron 7, pues a lo mejor tanto Ernesto como Rosendo no ganaron tantas, ¿sí? El mismo Raúl Alcalá no era campeón. Raúl Alcalá gana un campeonato nacional en México ya en máster, en veteranos, cuando con otro buen amigo de nosotros, con Clemente Jasso Dorantes, cuando él encabeza la liga del Distrito Federal, decía es que no conseguimos patrocinios porque les llegamos a vender un evento que se llama la Vuelta de Veteranos. Y a nadie le gusta hablar de veteranos. Cámbiale el nombre y ponle máster, para que no sea veteranos, que no suene tan, es que son viejitos. No. Okay. Entonces ahí se cambió el nombre a máster y ahora están manejando esos conceptos. La semana pasada aquí en la delegación, correr alrededor de la delegación, ahí hubo un campeonato nacional infantil en el mismo circuito. Y ahora es imposible por el tráfico y el Metrobús, pero sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, hasta nocturnas hicimos. Luis, ya están empezando a llegar, pues, familia tuya, invitados tuyos para compartir contigo sobre tu cumpleaños. Lo de Chendo igual y si quieres lo dejamos para otra plática. Sí. Yo te ruego y te suplico siempre que me invites a charlar contigo, porque es realmente muy agradable y muy enriquecedor. Yo creo que todos piensan lo mismo. Comprometamos al maestro. Bueno, pues... Quítale lo de maestro. No, mi sensei, mi maestro, voy a querer mi amigo. Festejar el 15 de mayo. Y no. También te lo festejamos con mucho gusto. De alguna manera, hemos escuchado todos aquí muchísimos nombres y que yo espero que compartan anécdotas sobre esas personas. Muchísimos nombres están saliendo. Yo le voy a hacer entrega a Luis un pequeño obsequio, muy pequeño, muy mal envuelto porque soy muy mala. Es un pequeño obsequio, igual y no le pedimos que se lo ponga, porque... No, pero hay que abrirlo. Pues si quieres, es algo muy sencillo, pero de alguna manera, ¿por qué hago esta entrega de este obsequio? Es algo muy sencillo, Luis, pero porque realmente los que estamos siendo... Pero lo envolvió como para que no se abra, ¿eh? Pues claro, estamos recibiendo el regalo, somos nosotros, de verdad, época dorada del ciclismo en México, cuenta con muchísimas personas muy talentosas, participantes, integrantes de grandes equipos o de grandes pelotones a través de la historia del ciclismo de México. Es algo muy pequeñito. Yo qué más quisiera, Luis, ¿qué te falta a ti? ¿Qué te puedo regalar yo a ti que de alguna manera lo mejor? Es de piel. Sí, así es. Una cartera. Así es, corazón. Ojalá hubiera venido llena, pero entonces, bueno, pues todos estamos aquí disfrutando estas charlas. Los invito a todos y cada uno de ustedes a que por favor enriquezcan este espacio. Hoy hemos disfrutado a Luis. Luis, si quieres ya despídete. Bueno, la va a sacar para mostrarla. Claro. Oigan, consiéntanme por favor, trátenme bien, bonito. Época dorada del ciclismo en México es su casa. Yo quiero charlar con... trae tarjetas de crédito. Yo quiero charlar con todos ustedes. Luis, despídete y bueno, pusimos sobre tu cumpleaños una publicación donde las personas se vuelcan en felicitaciones, en el maestro, mi cariño, obviamente también aquí en los comentarios, ya posteriormente vamos a dar respuesta. Luis, mándales un mensaje a todas esas personas que te recordaron ahora en tu cumpleaños. Bueno, desde luego agradecerles que hayan tenido el tiempo y el momento para mandar un mensaje. Y muchos, como usted hicieron maestro ahí, pues son muchos años, son 66 ya cumplidos, que si son inactivos o son consecutivos, pues mi primera carrera fue el 6 de diciembre de 1956, por eso son 66 años. Ya en el 67, que serían en este año, es cuando ya fuimos campeones nacionales de lo que se llamaba la carrera la carrera del campeonato escolar Saeta. A todos los tuvieron la atención de recordarlo, de mencionarlo. Te juro que hay muchos, que no los conozco. Y pusieron por ahí un mensaje, otros se acordaron de las crónicas con David Felson en la Ruta a México y demás. Nosotros estamos puestos para regresar. Alguien puso que estamos listos para 2024 París, ¿por qué no? Así es. Quizá, si no es en una televisión de canal abierto, pues por estos medios ahora las redes sociales nos pueden permitir estar en contacto, y si a ustedes les gusta la forma en que platicamos y narramos, pues a lo mejor prefieren seguirnos a nosotros que a uno de los canales establecidos. Tienes que hacerlo, Luis, tienes que averiguarlo, porque de alguna manera yo te he dicho, tienes que dejar escuela, eres una persona que tiene mucho conocimiento y que en algún momento a lo mejor ya no lo va a poder hacer, pero es importante dejar la forma en que se hace
una buena crónica del ciclismo. También yo quería comentar que si algún dato alguna persona considera que a lo mejor, oye, lo puede enriquecer, o a lo mejor, oye, creo que a lo mejor en este estás equivocado, digo, pues somos las personas maduras y es válido que nos enriquezcamos todos. Es importante, yo les mando un fuerte abrazo, ya nos vamos a despedir porque ya llegó familia de Luis, con el gustazo siempre de estar con ustedes. Almadelia Rojas, una servidora, y aquí el maestro Luis Villicaña. Acuérdense que el ciclismo es vida en movimiento. Muy bien, muchas gracias a todos. Bye, compartan.